Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Palomino y estamos de nuevo en una edición de Contracultura. Me encuentro con un invitado muy particular que tiene un trabajo muy maravilloso también, el de encontrar talentos y buscar emprendedores alrededor del Perú para así motivarlos y lograr empresas con conciencia social y compromiso social. Muchas gracias, Javier, por estar aquí con nosotros y poder explicarnos un poco más acerca de su bello trabajo y maravilloso proyecto. Bueno, nada, encantado de estar con ustedes. Me fascina trabajar con jóvenes disruptivos que quieren hacer un cambio y que están proponiendo ideas muy poderosas y alentadoras para nuestra sociedad. Encantado de colaborar. Me gustaría de repente empezar un poco la entrevista conociendo un poco más sobre usted. De repente, en cómo empieza su pasión por el emprendimiento, por el talento. ¿Cómo es esa historia? Es un buen reto el que me estás haciendo, ¿ah? Muchas de las cosas, como yo siempre digo, no son casuales, sino son causales. Hay muchas personas que dicen, esto ocurre por aquello, es una casualidad de la vida. No, las cosas son causales, pasan por algo en el momento que tienen que ocurrir y con la preparación que uno tiene que tener. Te estoy hablando de finales del 2012, cuando la directora de la carrera de Administración y Recursos Humanos me invita a que me haga cargo de Protagonistas del Cambio. Yo no tenía idea que era emprendimiento social, mi perfil profesional iba por otros lados. Por la ingeniería, me parece. Yo soy ingeniero de formación, sin embargo, me había volcado hacia el tema educativo y formativo y de consultoría. Es decir, yo en todo ese contexto trabajaba en la universidad, en algunas clases, como por ejemplo liderazgo y pensamiento sistémico y otros temas ligados a ello, consultoría a empresas. Estaba más para ese lado, ¿no? De formación. Y de pronto aparece este reto. Y lo primero que yo digo es, sí, no sabía muy bien a qué me metía, soy honesto. Pero también uno debe tener la seguridad y la fortaleza de que la formación que tienes previamente es tu bastión para salir adelante. Ese fue el primer punto que tuve el contacto y creo yo que fue el punto de quiebre, ¿no? Mi momento de verdad, cuando tuve el punto de quiebre y decidí aceptar un nuevo reto. Qué genial. Entonces ha encontrado de repente lo suyo, por decirlo así. Mira, la vida es como un río. Y si el Marañón no mantiene su curso que empezó hace muchos años, ¿por qué nosotros los hombres vamos a mantener un mismo curso? Ojo, sin descuidar la ética. El Marañón va a ser un caudaloso río que va a transportar a personas, agua, animales, etcétera. No va a perder su esencia. Pero sí ha cambiado de ruta. Ya no pasa ahora al costado de Iquitos, sino que se ha desviado un poco. Es igual, el ser humano puede tener cambios que no eso van a afectar a su ética personal ni a su propósito de vida, pero sí puede ir cambiando en el impacto que quiere realizar. Actualmente vivimos una época de mucho conflicto social también. Somos un país adolescente aún. Y de repente son mecanismos de salida urgentes. Tanto la educación y la salud, me parecen, creo que son pilares fundamentales en el desarrollo de cualquier sociedad. Y esto nos permite darnos cuenta de que este es el camino. El emprendimiento, el peruano, como hablábamos ayer, es un emprendedor por naturaleza. De ahí a que en el camino se cometen errores y de repente no se concretan cosas, ya es parte de, ¿no? Pero ¿cómo hacemos nosotros para de repente motivar más al emprendimiento y no solamente sea una ilusión, digamos, para Lima, por ejemplo, ahora que estamos en Cusco, o para de repente ciudades más grandes? Mira, todo parte por algo. Como tú bien has mencionado, hay dos pilares que no se pueden descuidar, la salud y la educación. Sin embargo, yo que trabajo 20 años en diferentes áreas de la educación, puedo dar fe que la educación es el ascensor social. Difícilmente una persona que se educa va a mantener su misma condición que si no lo hubiera hecho. Es decir, todo espacio de educación, hasta la más insignificante que uno pudiera ver, va a generar que haya un cambio, un upgrade, una diferencia en lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, yo siempre apuesto a que todos los jóvenes deberían estudiar, pero ojo, no digo que tenga que ser necesariamente el modelo regular de educación, ni que haya un timing único de educación a tal edad, tal cosa, a tal edad. No, 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 no. Hoy en día tenemos un mundo globalizado en que tú puedes entrar a Coursera, puedes entrar a Plasti, puedes entrar a diferentes espacios donde puedes llegar a formarte, educarte y de esa manera pues adquirir conocimientos nuevos que te permitan tener una visión de mundo distinta. Claro. De hecho, hay casos interesantes de Rich. Entonces, este muchacho no tiene una formación, digamos, tradicional. Simplemente un día él aprendió a programar computadoras por internet, por YouTube, básicamente. Es una maravilla actualmente para la formación y para el entretenimiento. Entonces, él aprende a programar a través de YouTube y pasa que él siempre le robaban por su casa y siempre vivía en una zona muy vulnerable a ese tipo de actividades. Entonces, él hace una plataforma que permite reportar todos los incidentes por cualquier persona
que existan en un barrio, ¿no? Tanto a la policía, o sea, es una plataforma que recoge todos los datos de incidencia y casos. Puede ser de forma anónima o si quieres de forma con tu propio nombre. Entonces, al principio nadie le hizo caso en el Perú para variar, entonces como que no encontró mucho lugar. Sin embargo, él recibe una llamada de Costa Rica. Actualmente la policía de Costa Rica usa este aplicativo. Nadie es profeta en su tierra, lamentablemente. Nadie es su tierra, ¿no? Y en el Perú parece un poco más cierto. ¿Qué ocurre? Nuestra sociedad es una sociedad bastante tradicional. Yo creo que es un país hermoso que tiene, como tú mencionaste al inicio, somos una democracia adolescente, una comunidad que está en vías de desarrollo y que evidentemente todo este proceso de cambio va a generar temor a muchas de las personas que están enquistadas en los modelos tradicionales. Recuerdan además hace 20 años cuando algunas universidades cambiaron los modelos de admisión. Fueron vistas como Satanás, puesto que iban contra el status quo y al hecho de provocar el status quo estaban, para un grupo de personas, estaban empezando a cuestionar sus modelos que les permitían una vida de repente muy cómoda. Claro. Sin embargo, a veces cuando se cuestiona el status quo, podemos cometer errores, ojo, pero cuando se cuestiona el status quo puedes encontrar viabilidad y puedes ofrecer mayor cantidad de oportunidades para los jóvenes. De eso se trata, ser disruptivo también. Exacto, es ser disruptivo y muy resiliente, porque obviamente al ser disruptivo, en ese proceso nos vamos a ir de bruces más de una vez. Y no se trata de irte de bruces, o sea, caerte y simplemente quedarte ahí, sino es hoy en día tener mucho valor para aprender del error. Se aprende mucho del error y a partir de ahí uno empieza a encontrar el camino correcto y la resiliencia, que a veces no todos la tienen, hay que desarrollarla para de esa manera siempre salir adelante. Por supuesto, nosotros de repente desde casa nos motivan a decir, oye, esfuérzate mucho y todo va a salir muy bien. Y la vida real nos enseña otra cosa. Muchas puertas son más las que se cierran que las que se abren. Y bueno, a veces las que se abren son las que significan todo. Claro. Ahora, lo del esfuerzo, yo sí creo que sí es importante. A veces en casa de pronto nos pueden tratar de llevar o conducir o estimular a que cojamos los modelos tradicionales que ya funcionaron en un momento. Y de pronto pueden seguir funcionando algunos y en algunas personas. Claro. Más el hecho de poder cuestionarlos y ver algunas otras opciones también es interesante. También tenemos que ver que a veces hay algunos jóvenes que dicen, oye, pero si tal fulanito que es multimillonario, tal otro que es súper exitoso, no estudió nada, entonces ¿por qué yo voy a estudiar? Mejor voy a esperar que aparezca la gran idea y de esa manera yo también me convierto en el nuevo tal. Claro. No, por ahí no va, no va por ahí. Si de repente en el proceso de desarrollo aparecen esas oportunidades, enhorabuena, pero no todos nacimos siendo Messi, no todos nacimos siendo Maradona, y etcétera, ¿no? Entonces a veces hay que construir parte del conocimiento. Es verdad, y hasta los genios más grandes les ha costado sudor, lágrimas y mucho esfuerzo llegar a donde están. Bueno, citando un poquito a Jorge Basadre, en su ensayo sobre el Estado, en este caso, y los abismos sociales, ¿no? Parece que Jorge Basadre falleció en el 80, pero parece vigente hasta el sol de hoy. El Estado de repente que no fomenta, el Estado que se olvida de muchas cosas, y estos proyectos sirven para cerrar brechas sociales, que en algunos lugares o partes del país no son brechas, son abismos sociales. Así es. En este deambular por todo el Perú, en este camino, en este contacto con jóvenes, yo te podría decir que, si bien es cierto, en Iquitos hace mucho calor, estamos normalmente sobre los 30 grados, la semana pasada estaba en Cerro de Pasco, la temperatura máxima en un día cualquiera es 9 grados, obviamente las personas pueden tener algunas costumbres distintas, pero si queremos saber un común denominador a nivel en todo nuestro Perú, es que el Estado lamentablemente no llega. Pero bien, como yo siempre digo en todas las charlas con los jóvenes que están haciendo cosas o están desarrollando emprendimientos sociales, las oportunidades se aparecen ante los problemas. Entonces nuestro país nos ofrece muchos problemas y ellos son los llamados a este trabajo. Algunos están tratando de viabilizar el efecto de capilaridad que hacen los emprendedores sociales para poder aliviar el dolor de algunas temáticas que se viven en el país. Y yo creo que por ahí es donde va la solución, porque el Estado no puede llegar hasta todos los lugares. Es decir, tiene la logística para llegar, la plata para llegar, pero no tiene el expertise para poder tener el efecto capilar, que sí lo tiene el emprendedor social. Claro. La fórmula mágica va a ser engranar al emprendedor social con el recurso del Estado y el poder del Estado para que de esa manera se alivie el dolor de los puntos más extremos. Totalmente cierto, ¿no? Y justo parto de lo que usted decía ayer respecto a la empatía.
Entonces, tiene mucho que ver que uno mismo se proponga solucionar cosas que le pasan o que le pasan a gente cercana, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Julio Garay, con las galletas antianémicas, que es impresionante. El modelo de negocio que él ha Mira, desarrollado es tú sabes que es muy interesante, inspirador. no hay nada que darle en contra de él, me parece extraordinario y como el otro día conversábamos con Mariana Costa y ella decía, la líder de laboratoria, decía, el laboratorio apareció en el momento exacto, ¿no? Es lo mismo lo que ha ocurrido a este joven con las galletas de la anemia, que antes ya se estaban repartiendo una suerte de sachets donde había una mezcla machacada de sangre y diferentes cosas que tú, generaba un poco de terror. Y seamos honestos, está bien, hay elementos que van a solucionar el problema, pero vivimos en un mundo cosmopolita que mucho también vende lo que entra por los ojos y el testeo, porque el niño le va a interesar un comino si le va a hacer bien, ¿correcto? Entonces, pero este joven dispuso todo un proceso investigativo, invirtió tiempo, recursos y etcétera, y han generado esta dieta que está dando resultados. Es verdad, y es curioso porque toda la cadena que el joven genera el producto está hecho a base de cacao, un porcentaje. Y sangre Y, también. y sangre también, ¿no? Entonces sus papás son productores de cacao. Él les compra el cacao a sus propios papás. Una cadena de valor. Sí, una cadena de valor interesante. Él es beca 18. Claro. Además, creo que el grupo AGE, si mal no recuerdo, le ha financiado la planta. Entonces, ha encontrado, probablemente tocando miles de puertas, un montón, ha encontrado la forma de dar trabajo, de ayudar a su familia, de hacer dinero, ¿por qué no? Claro, y también, la anemia siempre ha existido. Pero el joven ha propuesto una solución interesante, ¿no? Y un ejemplo tremendo, él es ingeniero industrial. Ha aplicado sus conocimientos para poder formular algo, seguramente. ¿Qué ocurre mucho en los casos de éxito? Nosotros solemos ver la foto final, la sonrisa, el abrazo, el éxito, porque y está muy bien, pero lo interesante es que hay que aprender que para poder llegar a ese punto hubo horas, de repente años, caídas y etcétera. Es como la carrera de los 100 metros planos. Vemos a Usain Bolt, lo veíamos con toda su forma, y tú dices, wow, este es el más veloz. Claro, pero si tienes que retroceder en el tiempo, ¿qué hubo? Seguramente su biotipo era el ideal, pero en él ha habido toda una autorrealización, una autoconfianza, un autodesempeño para poder, la autogestión es la clave de todo. Entonces, al momento de él gestionarse a sí mismo y poder desarrollar al 100% de su capacidad, tú ves lo que ocurre en 9 segundos. 9 segundos dura la carrera y en esos 9 segundos se marca la historia. Así es. ¿No? Entonces, uno a veces solamente ve los resultados finales y la gran fotografía, pero hay que ver toda la película que tiene sus altibajos, sus lágrimas, sus dolores, hasta llegar al final, ¿no? ¿Por qué es tan difícil de repente para el Estado asumir no asumir, sino escuchar o de repente tomar ciertas medidas? El caso que le pongo el mismo, ¿no? El caso de Julio, varios lugares le dijeron no, hay no más, no sabemos aún, y recién en Lima por ahí le han dado espacio y recién se está de repente un poco comercializando el producto. No ha sido casual, ha sido causal. Entonces el Grupo AG también lo vio, el Grupo AG Cuchano y Añaños, uno de los Añaños, se tomó 2 años sabáticos porque dijo él, Ayacucho me lo dio todo, yo quiero darle todo a Ayacucho. Y entonces en este momento ha desarrollado una campaña que ya este es el segundo año para poner en valor a Ayacucho. Por ejemplo, nosotros deambulamos en la ciudad de Cusco y es una maravilla por donde lo ves. Yo vengo todos los años y te puedo decir que me siento orgulloso de ver la evolución positiva que tiene. Yo sé que hay algunas calles que de repente antes tenían unas costumbres no muy sanas y que de repente podían alejar a un tipo de turistas y atraer a otros, ¿no? Estamos hablando en la plaza, en Procu. Ayer caminé por ahí y bajaban policías, subían serenos y tú veías de que había fiesta, había barullo, había alegría, pero había tranquilidad. Orden, seguridad. Y eso es lo que una ciudad cosmopolita requiere, en donde una de sus principales formas de desarrollo es el turismo. Ayacucho tiene mucho potencial, tiene demasiados espacios. El inconveniente de Ayacucho es que vivió 20 años de terror donde fue devastada, devastada. Lo que ha buscado los señores añeños es poner en valor a Ayacucho con una cultura gastronómica buenísima, con una oferta turística impresionante. Y en ese momento la causalidad es que llegó, porque apareció un ayacuchano brillante con un propósito interesante y era momento para... ¿no? Entonces me dejo entender que ocurren situaciones donde el timing es importante. A veces uno piensa que es casual, es causal. ¿No? Entonces, y ahora, al otro punto respecto a por qué a veces el Estado tiene desdén. Nosotros sabemos de que hay muchos temas ligados a la corrupción.
pero también hay muchos temas ligados a la prevención de la corrupción. Un gran amigo mío que fue invitado a ser viceministro de Educación empezó a trabajar en el tema de educación y de un momento a otro, cuando las cosas iban bien, renunció. Yo le pregunté, oye, cuéntame por qué. Pucha, hay muchísimo por hacer, hay muchos recursos por hacer, pero en el momento que dije, yo no me voy a complicar mi vida, por más que ame mi país, es cuando me dijeron, tienes que firmar esto por tantos millones de soles y es su responsabilidad. Es decir, si alguna de las, ¿cuántas? 3.000 personas que van a operar ese dinero comete un error, es su responsabilidad. Eso es imposible. O sea, es enfrentarse directamente, tener 20 años de temas judiciales y arruinarte probablemente la vida. Entonces, eso es lo que hace que muchas personas brillantes dejen de apostar por nuestro país. Claro, es un problema, la corrupción también es un problema que nos aqueja estructural y educación. Otra vez volvemos al tema. Hace poco, bueno, hay una revuelta educativa, hay una reforma educativa, mejor dicho, que está buscando de repente incentivar la formación de investigadores, de tesis, en pregrado y en posgrado. Pero me parece un poco, de repente, absurdo empezar por el final del vagón y no empezar por el inicio. De repente en los niños, en las edades más tempranas, tú no puedes pedirle a alguien que haga 2 tesis si en su vida entera no le ha interesado investigar, no le ha interesado de repente la ciencia, ¿no? Por decirlo así. Es cierto. La parte educativa siempre va a ser un tema muy complejo y te lo explico así. Eh, Tú puedes hacer algunas reformas que vas a poder ver el efecto de manera inmediata. Hace 2 gobiernos, por ejemplo, lo que hizo un presidente que quería llamar mucho la atención, instaura el colegio mayor, un colegio para la élite de alumnos del Perú y que iban a tener un modelo tipo el mejor colegio peruano que es el Markham. Y lo hizo. ¿Okay? Esa es una fotografía educativa. ¿Va a tener resultados? Sí, salen y van a ser los mejores porque has cogido a la cúpula de la creminata que hay en el Perú. Pero de ahí empezó a estructurarse los COAS, los colegios de alto regional, excepto en regiones. Muy bien. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú haces una propuesta educativa estructural, no es algo que va a darse solamente por una gran escuela en donde vas a capitalizar los mejores recursos, sino en donde tienes que hacer una inversión al menos de 10 años. Pero ¿qué pasa? Si soy gobierno hoy, no voy a ver los resultados y otros se van a llevar los créditos. Por eso es que prefiero no hacer nada. O en su defecto, empezar una reforma. Y empezar una reforma. O lo que está ocurriendo ahora. Porque hay algunos grupos que de repente están distorsionando el propósito que el gobierno desea para una propuesta educativa integral buena y por algunas situaciones que de repente que son algo contrarias y que de repente no vienen tanto al caso, pues la están desnaturalizando, ¿no? Y mira, estamos en 5 años y hemos cambiado como si fuesen camisetas de ministros de educación, que debería ser uno de los pilares, así como lo del BCR, que nunca se cambia, Claro. debería ser uno de los pilares que esté ahí. Claro, encontrar de repente una idea, ir buscando una fórmula y seguir Es que intentando. la idea que hay, yo soy especialista justamente de educación, es muy buena, es poderosa. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya empiezas a corromper la estructura de lo que se quiere hacer y empezar a desnaturalizarla por algunas visiones muy particulares, se cae la propuesta. Duele mucho saber que es por ciertos errores en general de los libros y tal, el tema que estuvo hace poco, la ideología de género. Son tonterías, o sea, son tonterías que se desnaturalizan y que se perturban. Yo entiendo, yo respeto, yo tengo una gran cantidad de amigos que tienen diferentes posturas religiosas y se respeta porque somos un país, un mundo en donde la primacía es respetar al ser humano como tal. Sí, yo soy católico, yo acompaño a mi hijo los domingos a misa porque va a hacer su catequesis. Sin embargo, hay algunas posturas que son muy radicales que se contraponen con lo que yo entiendo de lo que dice el párroco. O sea, respetemos al ser humano como tal, respetemos la educación, respetemos las instituciones y vamos para adelante. Pero al final, entre estas disputas, lo que se pierde es el presupuesto. Se pierde un montón de dinero porque se han impreso un montón de libros. Claro, probablemente hayan sanciones y renuncie gente, pero ¿y qué hacemos con toda la plata que se perdió? Ya no se puede recuperar. Y duele mucho saber por qué, porque hay emprendedores que necesitan dinero para hacer realidad sus ideas, ¿no? Y felizmente, gracias al empeño que le ponen personas como usted, existen instituciones, universidades que apoyan este tipo de emprendimientos. Ahora, tú has dicho algo muy interesante. El principal comprador del Perú es el Estado. ¿Ok? Ese es el que más compra. Si tú hablas en empresas, mineras, todo lo que tú quieras, Claro. ¿cuánto gastas? No, el que más gasta es el Estado. Estado. Entonces, lo realmente interesante sería que el conjunto de emprendimientos sociales en diferentes líneas, educación, salud, inclusión social, la línea que fuese, esté en capacidad de convertirse en proveedor
del Estado. Al referirme al Estado, no solamente hablo del Estado Papa Grande, sino desde los municipios. Claro, de los locales. pequeños municipios. Así es. Si de repente tenemos un emprendimiento que funciona en Huancha, que hace trabajos, por ejemplo, de apoyo, de soporte a los niños que se encuentran en un estado de vulnerabilidad, y que de repente hay acciones que desarrolla la municipalidad en favor de ellos, pero te das cuenta, las acciones que uno hace pueden ser buenas, pero un especialista lo va a hacer mejor. Claro. Entonces, ¿por qué no contratar con ese presupuesto que tendría el distrito a ese grupo? De esa manera estás generando un círculo virtuoso, porque el emprendedor social está aliviando un dolor que es responsabilidad del Estado, y tú como Estado estás invirtiendo de manera saludable tu dinero. Así es, y pasa que también debería de repente el Estado preocuparse en cómo hacemos para formar a estos chicos que tienen una gran idea y que esto sea aceptable o asequible para una propuesta de Estado, una licitación y demás. Yo estuve en el 2016 cuando empezó el gobierno, cuando todavía era presidente de PPK, claro. Estaba Zavala, estaba otro ministro de producción, siempre me olvidó su nombre, hubo una mesa de concertación en donde se plantearon 4 espacios para el emprendimiento tradicional, el emprendimiento de alta escalabilidad, que son los startups, el emprendimiento exportador y el emprendimiento social. Se trabajaron por separado las líneas y se empezó a ver la viabilidad. Y uno de los puntos que salió ahí es que hay mucho, el gap, la separación de desarrollo en regiones sobre emprendimiento social es muy grande. Entonces, una de las propuestas fue hacer un tren social. Hoy en día se traduce en la ruta protagonistas. Nosotros, como tú bien sabes, desde el 2016 se fue todo al tacho, todo, sí, claro, todo lo que se hacía, las cosas buenas, las cosas malas, en fin, todo se fue. Pero nosotros como empresa privada asumimos la responsabilidad, y parte de la ruta protagonistas tiene como ese objetivo, ese propósito. Entonces, se visitan 15, 16 regiones en donde se trata de generar espacios como el que hemos vivido ahora en Cusco, para poder fomentar, incentivar, ver que hay oportunidades desde el emprendimiento social para el desarrollo de los jóvenes. Genial. Quisiera que nos cuente, protagonistas del cambio, vamos al tema central. Ayer estaba hablando con varios chicos que me escribían, oye, ¿de qué trata esto? Jóvenes que tienen proyectos muy interesantes. Un amigo que está partiendo de plástico, de botellas, para hacer losetas de construcción. Wow. Y creo que está más metido por las startups y todo eso, pero me dice, oye, yo no sabía que habían más cosas. Y pasa que me invitaron también en la noche a una reunión de Tambo de Luz, que es una organización dedicada a dar trabajo, asistencia psicológica y a poblaciones vulnerables, pero más que todo enfocada en niños que están explotados en la calle y madres, en fin, ¿no? Entonces es un trabajo muy bonito. Yo he conversado con la directora y me decía, nosotros ahora, nuestra idea es ¿cómo hacemos que esto siga siendo sostenible? ¿Cómo hacemos que esto sea una empresa? Y yo le dije, justo he estado en esto ayer, ¿dónde estabas tú? Y me dice, no sabía, a mí nadie me ha avisado. Entonces, bueno, cuéntenos de Protagonistas del Cambio, en qué consiste, cómo hacemos esto y todo lo demás. Muy bien. Protagonistas del Cambio es un programa de responsabilidad social de la UPC de Lima, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lo que se hace es la búsqueda de jóvenes emprendedores sociales en todo el Perú, jóvenes que estén haciendo el cambio. Por ejemplo, lo que tú me dices de Tambo de Luz, sí, es un emprendimiento social clarísimo y que adolece del músculo financiero para poder ser sostenible. El otro, el que has mencionado, por ejemplo, este joven que va por la línea de innovación, es también un emprendimiento social. Claro. ¿Por qué? Porque de una u otra manera está aliviando un dolor que sufrimos como sociedad, que es el exceso, la excesiva cantidad de plásticos de un solo uso, y a ver qué segundo uso se le puede dar, y en este caso como material para la construcción. Que hay varios modelos así que son muy bonitos, ¿sabes? Son muy interesantes. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Protagonista del Cambio? Busca a estos jóvenes en todo el Perú que a veces, como ese muchacho, no sabe que es un emprendedor social. Claro. Lo que hacemos es tratar de visibilizarlos. ¿Por qué? Porque a veces uno cuando joven tiene una idea realmente buena, le empieza a desarrollar, prototipa algo simpático y dice, caramba, he encontrado algo que realmente puede ayudar. y empieza a hacerlo, empieza a hacer algo, pero no lo conoce más que su papá, su mamá, sus tíos y sus patas, claro, del grupo, ¿no? Y de repente va, porque dice, esto yo creo que me puede ayudar, no sé, la Municipalidad de Santiago, porque eso va a ayudar a la gente que está cercana. Señores, quiero hacer esto. Sobrino, tenemos muchos problemas. A ti, aparte de tu papá, que sí lo conocí en una reunión, no te conozco. No te conozco. Tu losetita, la verdad que es más barato me sale comprar el ladrillo del frente. Claro. Te vas a donde el señor banco. Mira, banco, ¿sabes qué? He hecho mi cuadro financiero, acá está mi TIR, mi IBAN, este es mi recupero de inversión, todo bien bacán, quiero que me des un préstamo, no sé, de 20.000 soles.
a ver, qué bonito, se ve muy interesante. Ya mira, pero ¿sabes qué? Tú eres un inversionista de alto riesgo porque no tienes ni una línea de esto, y no tienes hipoteca ni nada. Así que te voy a dar 300% de interés y te doy la plata ahorita, hijo. Claro. O sea, es un abuso, me dejo entender. Es absurdo ese modelo. Lo que nosotros recomendamos siempre para los emprendedores sociales es que se ganen sus galones, que de pronto organizaciones extra, locales o nacionales, o por qué no internacionales, acrediten que tu proyecto es bueno. Porque es diferente acercarte y decir, oye, mira, fíjate, por favor, una universidad de prestigio ha evaluado mi proyecto y soy uno de los ganadores a nivel nacional debido a que esto sí funciona. Claro, es viable y tal. Ya le da a caramba. O sea, a ver, te escucho, no garantizo que vaya a haber un cierre, pero ya te escucho porque algo más has logrado, ¿no? Mira, hubo un concurso de jóvenes del Estado y a nivel de todo el Perú se presentaron, no sé, 500 proyectos y el mío ganó. Ah, caray, algo bueno debe tener, porque la Senacu pues ha hecho una evaluación completa. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? De que Protagonistas del Cambio te ayuda a la visibilidad de tu proyecto. Por otro lado, hay muchos jóvenes, como el que tú mencionabas, ese colectivo que trabaja con estos niños de zonas vulnerables, de que lo hacen con una pasión por cambiar una realidad. Pero evidentemente desconocen cómo poder darle sostenibilidad financiera a ellos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros somos academia. Entonces, damos la formación para que puedan saber qué herramientas debería desarrollar para poder tener un modelo de negocio. Repito, como cuando uno estudia en la universidad te da todo el soporte para, pero ya va a estar en ti poder usar las herramientas de manera adecuada para poder escalarlo. Igual, nosotros acompañamos, damos el soporte, damos mentoría, todo, para poder ayudarlo a que esto escale. Y va a estar en la fuerza del emprendedor social para que lo pueda hacer. Las inscripciones son hasta el 16 de junio, o sea, cierran ahora nomás en 15 días. Luego un equipo de alto nivel de la UPC, tipo creatividad empresarial, hace una evaluación virtual y de ahí sale un feedback para cada uno para de todos los los que se inscriban. Los que se inscriban le llegan de 3 especialistas, director de carrera de tal, el gerente de tal, todos miembros de la UPC. Y de ahí salen 20 finalistas. A estos 20 finalistas se les lleva a la ciudad de Lima con todos los gastos pagados, el ticket aéreo, el taxi de Lima, que cuesta casi como el ticket aéreo, el alojamiento, alimentación, capacitación, y sustentan ante un jurado de alto nivel. Te hablo de un jurado fuerte, ¿eh? Hay gente de Ashoka, Ashoka es la red de emprendimiento social más grande del mundo, hay gente del Estado, ¿no? De la Senacu va a estar ahí, hay gente del corporativo, va a estar, por ejemplo, la gerente de responsabilidad social de Pacífico Seguros, de Bacus, de Coca-Cola, de diferentes organizaciones que nos acompañan para poder ver qué está pasando en el Perú, porque tengamos que ser conscientes. Parte de nuestra labor es conectar al Perú con una cúpula de Lima, para que Lima vea. Lima a veces no se va a mover, pero querramos o no, aún tiene centralizado, son 10 millones de habitantes, tiene centralizado todo el poder. Entonces, si es que Lima no se va a mover, llevemos estos talentos a que Lima los vea. Me dejo entender la figura. Y de ahí podemos empezar a hacer las conexiones que van a poder generar la viabilidad del desarrollo de estos proyectos. De estos 20 jóvenes van a salir los 10 ganadores, a los cuales un mes después se les vuelve a llevar a la ciudad de Lima con todo cubierto, pero ya para algo mucho más fuerte, que es un bootcamp y un design sprint, que es una metodología de Google para poder desarrollar algunos de los problemas que tienen, y pasan por todo un proceso de, como te explicaba, de preparación para que puedan escalar su emprendimiento. Son solo 3 requisitos los que se tienen para esto. Que el líder, co-líder, director, codirector de la organización tenga entre 18 y 29 años. Que el emprendimiento tenga un alto impacto social y que no sea una idea o un proyecto, sino que ya tenga más de 6 meses de evidencia. Claro, y cabe recalcar también que es totalmente gratuita la inscripción. Y además que, como ya le explicaba, existe en la escalera, ¿no? En este caso el emprendimiento, no necesariamente si tú tienes una idea, tienes de repente la voluntad de cambiar algo y solamente es una idea en tu cabeza y la de tus amigos que surge por ahí, existen otras plataformas también, que usted la conoce muy bien y quisiera que nos comente de repente cómo nosotros a partir de una idea podemos ir accediendo a diferentes plataformas que nos permitan mejorar, pulir la idea hasta llegar a lo más alto. Totalmente. Yo, a partir de viajar por todo nuestro país, contactar con emprendimientos sociales, con emprendedores, con gente extraordinaria, he diseñado un modelo que le denomino la escalera del emprendedor social peruano. Es una escalera en donde paso a paso uno va viendo los diferentes estadios en los cuales se encuentra. Todo parte de la inspiración, es lo que yo digo.
en donde un joven, ante una situación coyuntural que lo indigna, hace una propuesta de cambio. Esta la puede hacer de repente echado en su cama, pensando, todavía alucinando. Y lo interesante es que hay varias organizaciones que dan soporte a ello. Por ejemplo, si el joven está en la etapa escolar, hay una organización que se llama 1 Millón de Corazones, que tiene una plataforma de profesores VIP, donde hay un curso gratuito de cómo poder diseñar un emprendimiento social. Tú tienes también ahí a Impact, que trata de generar a los agentes de cambio, que desarrollan unos bootcamps en el año donde se concentran los impactors y desarrollan una metodología para poder hacer la propuesta de un proyecto con alto impacto social. Tienes también en las universidades, desde hace 3 años en Perú, hay el Hull Prize, en donde en base a un reto grande que se le da, ellos salen a tratar de resolverlo. Tienes América Solidaria, en fin. En un segundo escalón, donde tú ya necesitas empezar a validar o prototipar tu modelo de negocio, tú tienes organizaciones a nivel Perú, como por ejemplo la incubadora de negocios del UPC. Está el UPC, con el polo. Yo me encargo, yo soy el líder del track de innovación social en la incubadora de negocios del UPC. Y también está Make Sense, que a nivel Perú ofrece espacios donde los jóvenes empiezan a conversar de esto, madurar la idea, de repente empezar a ensayar, a probar y etc. Pero cuando esto se empieza a generar de una forma repetitiva, en el tercer escalón lo que uno necesita ya es validar, es decir, networking, mucha visibilidad, que puedan empezar a darle los lineamientos que se crea de la idea o en su efecto pivotearla. Ahí tú tienes otras organizaciones, aparece por ejemplo Protagonistas del Cambio, donde ya no es una idea, donde ya es una realidad que ha venido avanzando hace poco. Y ahí también ya pueden empezar a aplicar a la página web que se llama Tejiendo Puentes. Es una página hermosa donde hay un montón de emprendimientos peruanos que están alojados ahí. En un cuarto lugar, si tú ya te has vuelto terco en esto, yo ya recomiendo que tomes una decisión. A partir del tercer escalón debes tomar una decisión. O te conviertes en una organización de modelo voluntariado, es decir, en tu tiempo marginal vas a hacer cosas extraordinarias, o en su efecto evolucionas a una empresa social. Y vas a tener que entender que una empresa social, que es el nombre con el que se le denomina a estas empresas con propósito, pero legalmente es una empresa tal cual, vas a tener que enfrentar, por ejemplo, a la SUNAT, ¿no? El terror, el terror de todos, y a otras organizaciones afines. Por lo tanto, en el cuarto peldaño, tu propósito es crecer, impulsar. Y hay organizaciones muy fuertes, como por ejemplo CUNAN, donde ya cobija emprendimientos que ya tienen un modelo de negocio estructurado y que tienen un track de ventas dado. Ahí también empiezan a aparecer las empresas B, que son las empresas con un nuevo modelo empresarial, que es una maravilla, que en otro momento podemos tener una conversación. Yo soy multiplicador B, entonces podemos conversar mucho de lo que son empresas B, que es un modelo, solamente con esta figura voy a dejar ¿no? Las empresas B no tienen como propósito ser las mejores empresas del mundo, que lo pueden ser, pero lo que ellos quieren ser son las mejores empresas para el mundo. Para el mundo. ¿Correcto? Y un último peldaño ya es cuando uno se convierte en un proveedor de impacto. Entendamos que un proveedor de impacto es un proveedor que, o mejor dicho, a un proveedor de impacto se le llama a aquel proveedor que es un emprendimiento social o ambiental. Esos son los emprendimientos de impacto. Y ahí tú ya te conviertes en un modelo B2B, B2C, y que conecta a personas, que es el último punto. Ahí tienes organizaciones como Nest, como Fletch, que ya tienes que tener un track de ventas fuerte para poder aplicar ahí. Esa es la escalera en resumen. Y hay 2 elementos muy interesantes y concursables que podrían ser justo para los jóvenes ahorita. Senaju está con un premio abierto, que es monetario, para jóvenes, que es en base a proyectos, o sea, en etapa temprana. Y también está Perumín Inspira. Busquen ese programa porque está desarrollado solamente para Sierra de Perú, y en donde hay zona de influencia minera. Toda la región de Sierra de Perú tiene influencia minera. Así es. Que es tal cual, ¿no? O sea, y son premios que están ahorita en vigencia. Muchas gracias de repente por toda la información que nos da. Definitivamente sí. Pero bueno, nada, no, pero... decirlo todo. Es verdad. Cuéntenos de repente un poquito algunos casos de éxito de protagonistas del cambio. Hay una hemorragia de casos, amigo Meira. Esto de la hemorragia es muy gracioso porque uno a veces lo entiende como si fuese algo no tan saludable. ¿Cuáles eran los casos de éxito de protagonistas del cambio? Mira, tenemos muchos casos de éxitos muy hermosos. Tenemos, por ejemplo, el de Ricardo Rodríguez, que es líder de Pixet. Él es un joven que cuando estaba estudiando su carrera de mecánica eléctrica en la Universidad de Piura, su tío tenía discapacidad y él le prometió a su tío que iba a desarrollar algo para poder aliviar ese dolor. Lamentablemente su tío se fue antes. Claro. Entonces hoy en día él desarrolla
sus conocimientos para producir en base a las impresiones 3D piezas ortopédicas para la parte superior. Pero no solamente es, hago la pieza y te la doy porque la necesitas, no, sino que ha diseñado todo un sistema de acompañamiento psicológico, porque una persona que ha perdido una extremidad tiene todo un golpe psicológico y que tiene que generar una inclusión en sí mismo, ¿no? La autoconciencia, el autodesarrollo, y de ahí poder incorporarse. Y ha desarrollado todo un modelo que va todavía aún más allá. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo que él produce cuesta la tercera o cuarta parte de lo que cuesta en el mercado otras piezas ortopédicas, aún es muy caro para una persona de escasos recursos. Claro. Entonces ha desarrollado un modelo tipo un crowdfunding en donde pone a todos los que van a ser beneficiados en una plataforma y la difunde abiertamente para que las personas de a pie vean el caso, lean y si se sienten identificados, donen 10 soles. Una cantidad que no tiene que ser significativa, como dicen en los micros, no, esto no te va a hacer ni rico, ni pobre ni rico. Igualito. Pero esa suma de 10 soles pueden hacer de que una criatura o una persona que no tiene la capacidad, por siempre, otro punto importante de emprendedor social, transparencia. Todo siempre es así, absolutamente transparente, puede haberse beneficiado. Tenemos a Teresa Bullón, también protagonista del cambio, y es del 2014. Una mujer extraordinaria que ella gatilla ante el emprendimiento social porque de niña su abuela le leía cuentos, como muchos de nosotros nos ha leído nuestra abuelita. Claro. Cuando ella aprende a leer, se da cuenta que su abuelita tenía el libro al revés. Vaya. Y se da cuenta que su abuelita era analfabeta. Claro. ¿Okay? Ella es limeña, pero en esa época su abuelita y su mamá son trujillanas. Entonces, eso como que la conmociona mucho porque ella no entendía que una persona no supiera leer. Y en Perú hay una gran cantidad de personas analfabetas. Sí. Entonces ella dice, esto no puede continuar así. Y se da cuenta que no había bibliotecas públicas, y casi no hay bibliotecas públicas en ningún lado, y menos para niños. Claro. Y desarrolla todo un modelo de ludotecas, y su programa se llama 1 millón de niños lectores, porque su propósito era llegar al millón de niños. Pues ya lo llegó. ¿No? Y hay bibliotecas hermosas a las cuales yo conecto a diferentes personas que tratan de sacar emprendimientos ligados a la lectura con Teresa, que como ya le quedaba corto un poco su desarrollo acá, ha movido su oficina a Barcelona. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque ella está jalando fondos para poder hacer desarrollos en Perú. Y hay otro punto, leer para el Perú. No sé si has visto eso, pero te dejo el reto. Claro, ¿Ya? sí. En una te voy a dejar el reto. Acércate a un puesto de periódicos y con el Diario de la República los días lunes llegan unos cuentos de héroes peruanos. Ya. Ha habido el cuento de Marino Murukawa, claro, de Albina Ruiz, de Joaquín Leguía, ha estado también de la profesora Berta, una profesora de Lima que hizo toda una revolución en su escuela. Esta semana, la semana que pasó, si no me equivoco, ha salido un chico arequipeño, José Quisocala, un chico extraordinario del banco, también es emprendedor social, protagonista del cambio. Qué genial. Que su emprendimiento es el Banco del Estudiante de Barcelona, que lo han premiado en todo el mundo. Sí, creo que lo hemos visto. Bueno, yo lo conozco de los 10, no. Es una criatura extraordinaria. Claro. ¿No? Leer para el Perú. Y lo más alucinante de leer para el Perú no es que yo voy a hacer estas historias y me voy a ganar la plata, que no tendría nada de malo. Claro. Sino que ella ha generado fondos para que todo el lote ya esté pagado. Y con la compra tú de ese librito de 5 soles, esa plata va a ir directamente para un fondo que se va a distribuir entre todos estos héroes y que puedan multiplicar el impacto que ya vienen haciendo. ¿Me dejo entender? Claro. Un modelo alucinante. Y lo más lindo es que a veces estamos llenos de héroes que no son tan reales ni de carne y hueso. Pero lo más alucinante es que hay héroes peruanos, héroes reales, que están haciendo cosas hermosas en nuestro país. Sí. Y la idea es que sean visibles. Ese es el objetivo también de este pequeño programa. El hecho de dar de repente a conocer a personas como usted y que en Cusco, sobre todo Contracultura, se dedica a decirle a Cusco, decirle al mundo, decirle al Perú que en Cusco hay gente haciendo cosas interesantes y que aquí también hay oportunidades. Hablando de lo que me decía, lo último que me decía acerca de leer para el Perú, yo leí hace poco una propuesta muy interesante de arequipeños también, una revista cómic, ¿no? Es un cómic inspirado en personajes andinos y de la selva también, pero en un formato cómic para niños, así totalmente, con unas ilustraciones impresionantes. Y lo más bonito de todo esto es que ellos, para empezar, cuando sacaron su primera línea editorial, no vendieron ni una sola revista, porque la venta del mercado pues, es muy difícil y la lectura más aún. Entonces el pata se agarró y se fue a Estados Unidos, a la Comic Con. Fue con sus 1.500 ejemplares a $5 cada uno.
y empezó a gritar pues en inglés, cómics de los incas, cómics de los incas. Y el extranjero, ávido de todo esto, empezó y media hora ya no tenía ni un solo ejemplar. Entonces llegó totalmente exitoso de Estados Unidos y él cuenta, ¿no? Yo no sabía dónde ya poner dinero en mis bolsillos, porque yo no estaba preparado para vender todo. Sí, exacto. Y aquí y recién ahora ha encontrado el apoyo por justamente tener esa visibilidad. Así es, así es. Y es muy cierto, a veces uno necesita que crean en la propuesta otros ojos, porque a veces también no hay que ser tan rudos con nuestras realidades locales, sino que a veces el hecho de estar en ese mismo espacio hacen de que después de tantas desventuras que hemos tenido en nuestra realidad, de pronto no se crean propuestas nuevas. Y cuando ya vuelve de otro lugar donde ya le han dado el check de Sí, que claro. sí es bueno, tú dices, ah, caray, de pronto sí era bueno. Y te lo cuento por lo siguiente. Parte de mi caminar por el Perú, puedo dar fe, como no he hecho ningún estudio, solamente es en función de mi experiencia vivencial, de que el peruano es muy solidario en desgracia, ¿ok? Ocurre una desgracia y estamos ahí, no importa lo que fuese, Sí, pero claro. no somos solidarios en gracia, ¿ok? Si las cosas están bien o están estables, no sentimos que debemos sumarnos a esa causa. Por eso es que las diferentes propuestas de crowdfunding, de ese tipo de colectas en nuestro país no son tan exitosas. Hay pocas organizaciones como Enseña Perú que han podido lograr levantar una gran cantidad de dinero para poder desarrollar esos emprendimientos en Perú. Y ese dinero que han levantado ha sido dinero peruano, ¿no? Entonces, falta un poco más de cultura de esa línea solidaria, pero en gracia, para poder, si estamos mejor o si estamos bien, lograr que estemos mucho mejor, ¿no? Y en la medida que empecemos a confiar, que es un punto que no tenemos, el peruano También, no confío. no confía. Y te lo voy a poner así desde la parte del tráfico. Si uno está manejando y pones Sí. tu direccional a la derecha, el carro que está a la derecha, así no tenga que pasar, va a acelerar, Sí, porque siente de que lo van a ganar, claro. ¿no? O sea, es una cosa que tenemos un insight perturbador que deberíamos ya ir eliminando. Bueno, para finalizar, nosotros nos quedamos encantados por toda la información que nos ha podido brindar, también nos motiva y nos inspira a seguir haciendo lo que hacemos. Creo que todo parte del amor a lo que uno hace. Si uno no ama lo que hace, el camino se hace más difícil y más duro. Y eso lo comparte usted con nosotros. Les reitero la invitación, hasta el 16 de junio son las inscripciones y ya dejaremos todos los links y todo lo que podamos recolectar respecto a demás otras plataformas que les permitan emprender sus ideas y convertirlas en realidad no solo para su éxito personal, sino también para generar un cambio en nuestra sociedad. El modelo actual de empresa exige, el mundo lo exige esto, las ODS también están alineadas con todo ello. Bueno, le agradecemos todo el tiempo, toda la paciencia y todo el espacio por Un placer estar con ustedes y nada, todo para bien.